El verano acababa de comenzar, y los largos y perezosos días se alargaban interminablemente. Estaba de pie junto a la ventana de mi salón y, por enésima vez, noté un movimiento en la casa de enfrente. Algo estaba cambiando allí. Habían retirado el viejo cartel con la dirección. Aparecieron macetas con flores en el porche, y luego llegó un camión con pertenencias. ¿Nuevos vecinos? Pocos días después lo vi. Un joven de cabello corto y oscuro, vestido con una camiseta gris y jeans, llevaba cajas del furgón. Su aspecto denotaba el peso no solo de las cargas en sus manos, sino también de algo interno. Su rostro estaba concentrado y sus movimientos eran rápidos y bruscos. Pensé que tal vez era mayor, pero cuando se giró para tomar otra caja, en sus facciones apareció esa inseguridad juvenil que a veces se refleja en la mirada de los adolescentes. Al cabo de unos días, lo vi nuevamente. Estaba sentado en el porche con un libro y una taza de café, sumido en la lectura. Su postura era relajada, pero su mirada, alerta. Involuntariamente sonreí al verlo a través de la ventana. No sé qué fue lo que me atrajo exactamente. Su concentración o esa tristeza silenciosa, casi imperceptible, que no encajaba con su edad. Una tarde, al regresar del supermercado, lo vi lidiando con el buzón, tratando de fijarlo en su sitio. Me vio y asintió levemente en señal de saludo. Un vecino nuevo, pensé, y parece bastante reservado. Pero por alguna razón sentí curiosidad por saber más sobre él. Al día siguiente me lo encontré por casualidad en la calle. Ambos salimos al mismo tiempo a sacar la basura. Él me asintió con la cabeza y, después de dar un paso adelante, habló. Hola, ¿vives enfrente? Sí, hace muchos años, respondí, ocultando con dificultad mi sorpresa. Su voz era profunda y ligeramente ronca, pero sonaba educada y abierta. Me llamo Alejandro, se presentó él. Acabo de mudarme. Yo soy Clara. Bienvenido al vecindario. Sonreí. Si necesitas algo, no dudes en preguntar. Él me dio las gracias brevemente y ya se estaba alejando, pero de repente se detuvo y se giró. ¿Por casualidad sabes algo de jardinería? Estaba pensando en empezar a plantar algo, pero no tengo ni idea de por dónde comenzar. La siguiente tarde, estaba sentada en el porche con una taza de té, disfrutando del fresco atardecer. El aire estaba denso por el aroma de las flores y el calor del verano, y yo observaba pensativa cómo el sol se escondía en el horizonte. El silencio era casi perfecto, pero fue interrumpido por el sonido de unos pasos. Levanté la vista y vi a Alejandro. Caminaba por la calle, un poco avergonzado, pero decidido. Perdón por molestar, comenzó él acercándose, pero recordé que mencionaste que podrías ayudarme con la jardinería. ¿Tienes un minuto? Su pregunta fue tan inesperada que me quedé un poco sorprendida. Dejé la taza en la mesa y lo invité a sentarse con un gesto. Claro, la jardinería es una de mis pequeñas pasiones, respondí, tratando de no mostrar mi sorpresa. ¿Qué exactamente te gustaría saber? Todo, sonrió él, algo más relajado. Para ser honesto, ni siquiera sé qué se planta en esta época del año. Solo pensé que quizás esto me ayudaría a distraerme un poco. Sus palabras sonaban sencillas, pero había una cierta carga detrás de ellas. No quise hacer preguntas innecesarias. Solo le sonreí suavemente. Bueno, para empezar, necesitas elegir las plantas que te gusten. ¿Te gustan las flores, las hortalizas o quizás los árboles? Él me miró un poco confundido. Creo que flores, algo brillante que haga el lugar más vivo. Entonces, empecemos por ahí. Puedo ayudarte a elegir algo adecuado. Hay tiendas donde venden plantones. Por cierto, algunas plantas son bastante fáciles de cuidar, especialmente para principiantes. Hablamos durante una hora entera. Le conté sobre las lavandas, que prefieren lugares soleados, y sobre los caléndulas, que no temen al calor. Él me escuchaba atentamente. A veces hacía preguntas y luego de repente me preguntó, ¿por qué sabes tanto sobre esto? Es algo familiar, respondí. A mi abuela le encantaban las plantas. Teníamos un jardín enorme donde ella pasaba todo su tiempo. Supongo que simplemente heredé su amor por esto. Alejandro sonrió, pero en sus ojos apareció algo de tristeza. En mi casa también teníamos un jardín. Mi madre lo cuidaba, hasta que
hasta que nos mudamos. Su voz se hizo un poco más baja. Sentí que dudaba en seguir contando, pero no dije nada. Dejé que decidiera él mismo cuánto quería abrirse. Bueno, ahora tienes la oportunidad de crear algo propio, dije suavemente, cambiando de tema. Mañana podemos empezar con la elección de las plantas, si no te importa. Él asintió. Gracias, esto es importante para mí. Cuando se fue, la tarde se oscureció y el aire se llenó con el sonido de los grillos. Lo observé alejarse y sentí que en ese chico había algo que me hacía reflexionar sobre mis propias pérdidas y nuevos comienzos. Al día siguiente, Alejandro vino a verme alrededor del mediodía. Traía una libreta en la que había hecho algunas anotaciones. Se veía serio, pero en cuanto vi la libreta no pude evitar sonreír. ¿Te estás preparando para un examen de jardinería? Bromeé. Más bien estoy tratando de no olvidar nada importante, respondió él con una ligera sonrisa. Tú eres la experta y yo soy un completo principiante. Fuimos al centro de jardinería más cercano. Allí había mucho ruido. Los compradores elegían plantas. Las carretillas chirriaban. Los niños corrían entre las macetas. Alejandro parecía confundido entre tanta variedad. Empecemos con algo sencillo, sugerí, tomándolo del codo y llevándolo hacia el área de lavandas. Estas plantas son fáciles de cultivar y su aroma te recordará al verano soleado. Él observaba atentamente las plantas, a veces hacía preguntas y poco a poco se iba mostrando más entusiasmado. Elegimos lavanda, algunos arbustos de hortensias y coloridas caléndulas. Además, Alejandro insistió en comprar semillas de girasoles. Son tan altos y fuertes, creo que crean un buen ambiente, explicó él. Regresamos a su casa, donde ya nos esperaban las herramientas de jardinería. Comenzamos a trabajar de inmediato. Alejandro resultó ser sorprendentemente concentrado. Cavaba la tierra con entusiasmo, plantaba las plantas y escuchaba mis consejos, como si temiera perder algo importante. ¿Siempre te ha gustado trabajar la tierra? Preguntó él mientras alisaba la tierra alrededor de la lavanda. Supongo que sí, respondí, sumida en recuerdos. Cuando era niña, mi abuela me enseñó a distinguir las plantas, contándome cuáles de ellas se podían usar con fines medicinales. Para ella, el jardín era un lugar donde encontrar consuelo e inspiración. Creo que entiendo lo que dices, comentó él, mirando la maceta que ya casi habíamos terminado. Para mí esto es como un nuevo comienzo. Noté cómo su mirada se volvía algo pensativa, pero no quise insistir. Las preguntas demasiado personales solo podrían alejarlo. En lugar de eso, le conté una historia de mis años escolares. Cómo mi amiga y yo intentamos sembrar calabazas en mi jardín, pero crecieron tanto que no sabíamos qué hacer con ellas. Alejandro se rió, y en esa risa no había ni rastro de la carga que había notado antes. Al final del día, nuestro primer jardín estaba casi listo. Estábamos sentados en el porche, cansados pero satisfechos, admirando el resultado. Las caléndulas ya habían dado color al patio y la lavanda perfumaba el aire a pesar del calor agotador. Alejandro me miró con gratitud. Gracias, Clara. Sin ti, probablemente habría seguido sentado en el patio vacío, preguntándome por dónde empezar. Sonreí tomando un sorbo de limonada. No hay de qué, pero esto no termina aquí. Las flores necesitan ser regadas y cuidadas, si no, se marchitarán. Como las personas, respondió pensativamente. A veces solo necesitamos cuidado. Sus palabras me llegaron profundamente. En ese momento entendí que este jardín no era solo un jardín, era su manera de lidiar con algo mucho más grande de lo que aún conocía. Pasó una semana y nuestro jardín empezó a tomar vida propia. Alejandro cuidaba de las plantas con esmero, revisando todos los días si todo estaba en orden. Lo veía regando las flores temprano en la mañana, y a veces incluso hablaba con ellas. Una sonrisa aparecía involuntariamente en mi rostro cada vez que notaba su dedicación. Un día, al regresar del trabajo, vi a Alejandro en mi porche. Estaba de pie, nervioso, jugando con las mangas de su camisa. Hola, ¿todo bien? Le pregunté sorprendida por su visita. Sí, claro, respondió rápidamente. Es solo que quería preguntarte, ¿te gustaría dar un paseo?
Oí de los vecinos que en el centro de la ciudad hay una librería antigua. Dicen que tiene algo especial. Me sorprendió un poco, pero acepté. La librería era uno de mis lugares favoritos en la ciudad. Sus estanterías, llenas de libros con páginas amarillentas, siempre me recordaban los tiempos en los que pasaba las tardes leyendo cuando era niña. Cuando entramos en la librería, Alejandro parecía un niño en un museo. Caminaba lentamente entre las estanterías, pasando los dedos con cuidado por los lomos de los libros. Yo también buscaba algo interesante, pero más que nada observaba su entusiasmo. Es increíble aquí, dijo deteniéndose frente a una estantería de clásicos. No he tenido mucho tiempo para leer. Mi mamá siempre decía que los libros pueden responder todas las preguntas, pero yo no lo creía. Sabía mucho tu mamá, comenté. ¿Y qué buscarías ahora? Él pensó un momento. Luego me miró. Algo que me ayudara a entender mejor a las personas. Tal vez sus historias, o tal vez libros que sean importantes para alguien. Sus palabras me tocaron. Extendí la mano hacia una estantería llena de ediciones antiguas y saqué un libro con la cubierta desgastada. Este fue uno de mis favoritos, le dije, dándoselo. Cuando era adolescente, sentía que hablaba conmigo. Alejandro lo abrió, hojeó las páginas, y su mirada se detuvo en una de las primeras líneas. Todos usamos máscaras hasta que decidimos mostrar nuestro verdadero rostro. Es una idea interesante, leyó. ¿Por qué fue importante para ti? Me quedé un momento pensativa, recordando. Tal vez porque en ese momento estaba tratando de entenderme a mí misma. Me ayudó a ver que luchar contra los miedos es algo normal. Él asintió, cerró el libro y se dirigió hacia la caja. Lo compraré, dijo. Quiero entender qué tiene de especial. En el camino de regreso, hablamos sobre los libros que nos gustaban cuando éramos niños, sobre los sueños que nunca llegamos a realizar. Alejandro me contó cómo, cuando era niño, soñaba con dibujar, pero nunca se atrevió a intentarlo. Tenía miedo de que no me saliera bien, confesó. Sabes, el arte no se trata de resultados, se trata del proceso, respondí. Tal vez deberías intentarlo. Él se quedó pensativo, pero no dijo nada. Sin embargo, en su mirada vi algo que me hizo creer que, al final, lo intentaría. Unos días después, finalmente decidí ponerme a trabajar en el desván. Ese lugar siempre había sido para mí algo así como una cápsula del tiempo. Cajas con fotos, cartas viejas, proyectos escolares que no me atrevía a tirar. Pero todo eso se había convertido en un caos que había pospuesto durante años. Ya había subido y abierto algunas cajas cuando escuché a Alejandro llamándome desde abajo. ¿Clara? ¿Todo bien? Aquí arriba, en el desván, grité en respuesta. En un minuto, él apareció en la escalera, mirando a su alrededor. Llegaste justo a tiempo. Estaba pensando que necesitaría un par de manos fuertes. Subió, mirando el polvoriento espacio. ¿Aquí guardas toda tu vida? Bromeó sacudiendo una de las cajas. Prácticamente, aunque parece más un vertedero de recuerdos que un archivo organizado. Comenzamos a revisar las cajas. Alejandro me ayudó pacientemente a pasar por los viejos álbumes, pilas de postales y libros que había olvidado hacía tiempo. Cada objeto despertaba recuerdos, y yo le compartía historias del pasado. Esto, dije, sacando de una caja un álbum maltrecho, es mi proyecto escolar. De pequeña soñaba con ser escritora y reuní aquí todos mis primeros relatos. Alejandro hojeó las páginas con sorpresa. ¿Escribías desde pequeña? ¿Por qué dejaste de hacerlo? La vida se entrometió, respondí. Parecía que siempre había algo más urgente que los sueños. Él se quedó pensativo, mirando las páginas con mis pequeños dibujos y textos. Creo que todavía lo tienes dentro, dijo extendiéndome el álbum. Tal vez deberías intentarlo de nuevo. Sonreí, aunque sus palabras me hicieron reflexionar. Tal vez tenía razón. Al pasar por algunas cajas más, encontramos un viejo baúl. Estaba cerrado con llave, pero sabía dónde buscar la llave. Al abrirlo, saqué una pila de cartas. Eran cartas de mi abuela que ella había escrito cuando era joven. Estaban cuidadosamente dobladas, con amor, y venían acompañadas de un diario con sus anotaciones. Mi abuela era una mujer increíble.
dije, desdoblando una de las cartas. Me escribía cuando era niña, me inspiraba, me apoyaba. En estas cartas está toda su vida. Alejandro escuchó en silencio. Luego tomó uno de los sobres, desdoblándolo con cuidado. Dentro había una hoja de papel con una letra pequeña. Comenzó a leer en voz alta. A veces pienso que todo lo que hacemos es un intento de lidiar con lo que no podemos cambiar, pero en esta lucha nace nuestra fuerza. Su voz era suave, y las palabras sonaban como si también estuvieran destinadas a él. Tenía razón, dijo en voz baja. Todos estamos intentando lidiar, pero cada uno tiene su propio modo de hacerlo. Después de la limpieza en el desván y de encontrar las cartas de mi abuela, noté que Alejandro había comenzado a estar un poco más animado. Ya no solo cuidaba de su jardín, sino que compartía conmigo sus planes y pensamientos, como si nuestras conversaciones lo ayudaran a entenderse mejor a sí mismo. Una tarde, golpeó a mi puerta con una propuesta inesperada. Pensé que ya era hora de cambiar de ambiente, dijo sonriendo. ¿Qué te parece un viaje al campo? Hay un lugar al que siempre he querido ir. Dicen que la vista desde allí es impresionante. Suena tentador, respondí, sorprendida por su iniciativa. ¿Cuándo nos vamos? Mañana por la mañana, si no te importa. Te prometo que el paseo valdrá la pena. A la mañana siguiente nos pusimos en marcha. El camino era tranquilo, serpenteaba entre colinas y bosques. Alejandro estaba al volante y de vez en cuando me contaba sobre sus viajes de niño con sus padres. Le gustaba explorar nuevos lugares, pero me confesó que, tras el divorcio de su familia, esos viajes se habían detenido. Parece que ahora empiezo a valorarlo de nuevo, dijo, cuando el coche se detuvo al pie de una pequeña colina. Especialmente ahora, cuando entiendo que puedo elegir a dónde ir y por qué. Comenzamos a subir por el sendero. El camino serpenteaba entre los árboles, y en cada paso estábamos rodeados de naturaleza. El aroma de los pinos, el canto de los pájaros, el suave susurro del viento. Alejandro caminaba delante, pero de vez en cuando se giraba para asegurarse de que yo le seguía. ¿Cuántas veces has estado aquí? Le pregunté alcanzándolo. Nunca, confesó con una sonrisa. Siempre lo quise, pero creo que estaba buscando una excusa. Al llegar a la cima de la colina, nos detuvimos. Frente a nosotros se extendía un valle bañado por la luz del sol del mediodía. Los campos se perdían en el horizonte, y a lo lejos se veía un río que se retorcía como una cinta. Es increíble, dije en voz baja, temerosa de interrumpir el silencio. Sí, asintió él, sentándose sobre una gran piedra. ¿Sabes? A menudo pensaba que si pudiera hacer algo de verdad, probablemente sería pintar. Paisajes como este merecen ser conservados. Lo miré sorprendida. ¿Nunca lo has intentado? Number siempre pensé que no era para mí, que no tenía talento, paciencia, tal vez valentía. Alejandro, el arte no se trata de talento, sino de expresarse, le dije sentándome junto a él. Puedes empezar con algo sencillo. Lápiz, papel y nada más. Permítete cometer errores, es parte del proceso. Él permaneció en silencio por un rato, mirando el horizonte. Luego asintió. Tal vez tengas razón. He estado esperando demasiado tiempo para simplemente empezar. En el camino de vuelta parecía pensativo, pero había algo de luz en su ánimo. Ese viaje, como nuestra conversación, claramente dejó una huella. Vi cómo, en su interior, daba pasos hacia adelante, deshaciéndose del miedo que, al parecer, lo había estado conteniendo durante mucho tiempo. Después de nuestro viaje a las montañas, sentí que Alejandro comenzaba a abrirse poco a poco. Su interés por nuevos comienzos, ya fuera en el jardín o su sueño de pintar, parecía ser un intento de construir algo propio en una vida que, al parecer, estaba llena de pérdidas y de cosas no terminadas. Decidí que era hora de mostrarle algo importante, algo que me conectaba con el pasado y me daba fuerzas para seguir adelante. Alejandro, tengo algo interesante, le dije cuando vino a mi casa el sábado por la noche. ¿Quieres ver un verdadero tesoro? ¿Un tesoro? Preguntó él, levantando una ceja. Suena intrigante. ¿Qué tipo de tesoro? El baúl de mi abuela, respondí, llevándolo al salón.
En él están sus cartas, diarios y otras cosas que cuentan su vida. Estos escritos me enseñaron muchas cosas. Nos dirigimos hacia la mesa con el baúl. Era antiguo, con una superficie de madera desgastada y detalles metálicos cubiertos de una capa del tiempo. Lo abrí y cuidadosamente saqué una pila de cartas atadas con una cinta azul pálida. Estas son sus cartas a mi abuelo cuando aún no estaban casados, expliqué. Y este es un diario que ella escribió en su juventud. Alejandro tomó uno de los sobres y lo abrió con cautela, como si temiera dañar el papel. Creo que construimos nuestra vida como los niños construyen castillos de arena, leyó en voz alta. A veces la ola se los lleva, pero eso da la oportunidad de empezar de nuevo, sobre una base más firme. Se detuvo, procesando el significado de esas palabras. Tu abuela era una mujer sabia, dijo finalmente, devolviendo la carta a su lugar. No temía ser honesta consigo misma. Es cierto, asentí. Sus escritos me ayudaron a entender que los cambios no son un final, sino un nuevo comienzo. Es como trasplantar una planta. Las raíces deben ser fuertes para sobrevivir en una nueva tierra. Seguimos revisando el contenido del baúl. Alejandro se interesó especialmente en el diario. Pasaba las páginas, leyendo las notas de mi abuela sobre su juventud, sobre cómo buscaba su lugar en el mundo y sobre las complicadas relaciones con sus padres. Aquí menciona cómo discutió con su padre sobre su elección de carrera, dijo, deteniéndose en una de las anotaciones. Parece que entendía lo difícil que es vivir en una familia que no siempre te acepta tal como eres. Asentí. Ella me decía que lo más importante es no perderse a uno mismo, incluso cuando parece que tienes que ajustarte. Esa es la lección que me dejó. Dejó el diario y me miró. Esto me recuerda a lo que he pasado en los últimos años. Parece que no solo intentaba encontrarme a mí mismo, sino también demostrar algo a los demás. ¿Y ahora? Le pregunté. Ahora quiero construir, como decía tu abuela, sobre una base sólida, respondió con una leve sonrisa. Y parece que por fin empiezo a entender cómo debe ser. Estas horas, pasadas leyendo y discutiendo las viejas notas, se convirtieron para ambos en algo más. Nos recordaron lo importante que es mantener nuestras raíces, pero al mismo tiempo no temer dar nuevos pasos. Unos días después, una de nuestras vecinas nos invitó a un picnic junto al lago. Este lugar estaba cerca de nuestro vecindario y en los cálidos días de verano los vecinos solían reunirse allí con frecuencia. Al principio dudé, pero Alejandro insistió. Creo que te va a gustar, me dijo cuando nos encontramos por la mañana antes de salir. A veces solo hay que relajarse y descansar. Llegamos al lago cerca del mediodía. El agua brillaba bajo el sol. Una suave brisa movía la hierba, y las risas y conversaciones de los vecinos llenaban el aire. La mayoría ya se había instalado en mantas con cestas de comida. Algunos estaban haciendo parrillada, y los niños corrían por la orilla, salpicando el agua. Esto es justo lo que esperaba, sonrió Alejandro al ver lo que sucedía. La verdadera imagen de la vida veraniega. Nos unimos al grupo de vecinos que ya había comenzado un partido improvisado de voleibol. Alejandro, que al principio parecía tranquilo e incluso un poco tímido, de repente se animó. Se metió rápidamente en el juego, bromeaba con los vecinos, reía, y su entusiasmo contagioso hacía que todo a su alrededor fuera más brillante. Juegas muy bien, le comenté cuando se acercó a la orilla a tomar agua. Jugaba mucho en la escuela, confesó. Había algo así como un equipo escolar. Después de eso, hace mucho que no tocaba una pelota. Pareces como si lo hicieras todos los días. Bromeé, feliz de verlo tan relajado y contento. Después del juego, nos unimos a los demás para preparar la parrillada. Alejandro parecía llevarse bien con todos. Fue la primera vez que lo vi tan relajado, como si finalmente comenzara a sentirse parte de algo más grande. Más tarde, cuando el sol empezó a ponerse y encendieron pequeñas fogatas en la orilla, se acercó a mí con una propuesta inesperada. Has hablado mucho del curso de yoga, pero nunca te has apuntado, dijo. ¿Por qué no lo pruebas? Creo que es lo que necesitas. Me reí. ¿Hablas en serio? No me imagino haciendo yoga.
Yo pienso que es lo que necesitas, respondió él con una sonrisa. Lo importante es la intención. Siempre dices que quieres algo nuevo, pero temes dar el primer paso. ¿No es así? Me quedé pensativa, dándome cuenta de que tenía razón. Detrás de su broma había una verdad. A menudo postergaba mis deseos, sin atreverme a hacerlos realidad. Está bien, respondí, sonriendo. Me inscribiré, pero solo si tú pruebas a dibujar. Alejandro se rió y extendió la mano. Trato hecho. Este día junto al lago fue otro paso hacia adelante para los dos. No solo disfrutamos del momento, sino que nos inspiramos mutuamente para hacer nuestras vidas más brillantes y completas. Unos días después, en medio de una cálida tarde, cuando yo estaba a punto de prepararme un té, sonó el timbre de la puerta. Era Mónica, mi amiga cercana, a quien no había visto en varios meses. Estaba en el umbral con una gran sonrisa y una caja de pasteles en las manos. Clara, pensé que ya me habías olvidado, exclamó entrando en la casa. Decidí hacerte una sorpresa. Mónica, qué maravilla, respondí, sinceramente feliz por su visita. Entra, justo estaba a punto de tomarme un té. Nos sentamos en el porche y le conté todo lo que había pasado en los últimos meses. Nuestro jardín, el viaje a las montañas, el baúl de mi abuela y hasta cómo Alejandro me inspiró a inscribirme en yoga. Mónica escuchaba atentamente, pero pronto su mirada se volvió pensativa. Puso la taza sobre la mesa y dijo, «Hay algo que he notado, Clara. Hablas de él, de Alejandro, con una especie de sentimiento especial. ¿Todo va bien entre ustedes?» Sonreí, aunque sus palabras me hicieron reflexionar. Sí, todo va bien, pero él se ha convertido en algo así como un amigo que me ayuda a ver el mundo de otra manera. ¿Sabes cómo pasa? Alguien aparece en tu vida justo cuando lo necesitas. Mónica inclinó la cabeza de lado, mirándome con una ligera sonrisa. ¿Y tú para él? ¿Crees que también le ayudas? Me quedé quieta pensando, pero luego asentí. Creo que sí. Ambos hemos pasado por cosas, y parece que eso nos ha acercado más. Mónica suspiró y se reclinó en el respaldo de la silla. Lo más importante es que te sientas feliz, Clara. Te lo mereces. En ese momento, oí pasos en el sendero detrás de la casa. Era Alejandro, que llevaba en las manos una maceta pequeña con geranios florecidos. Hola, dijo acercándose. Pensé que esta sería perfecta para tu porche. Mónica lo observó con atención y luego me miró a mí. Su rostro se iluminó con una sonrisa traviesa. Así que este es tu vecino, dijo en voz baja, casi imperceptible para mí. Me reí, sintiendo una ligera alegría en el pecho. Alejandro, te presento a Mónica, mi amiga cercana. Y ella es Mónica, la persona que me ha visto pasar por todo, y quien ha estado a mi lado en muchos momentos. Y este es Alejandro, quien me enseñó a plantar girasoles y a encontrar inspiración en las pequeñas cosas. Mónica y Alejandro se estrecharon la mano y rápidamente encontraron temas de conversación en común. Esa noche volví a sentir cómo mi vida cambiaba. Todo lo que había ocurrido en los últimos meses parecía encajar en una pintura llena de calidez, nuevos vínculos y significados. Pasaron varias semanas, y nuestra amistad con Alejandro se volvió algo natural. Nos encontrábamos regularmente, compartíamos planes y nos ayudábamos mutuamente con diferentes proyectos. Pero un día, todo cambió un poco. Era una tarde en la que llegó a mi casa con una energía extraña. Sus movimientos eran rápidos y su mirada concentrada. Puso una carpeta sobre la mesa y dijo, «He decidido inscribirme en unos cursos de diseño nocturnos. Quiero probar algo nuevo». Lo miré atentamente. Luego observé la carpeta. Eran cursos de diseño de interiores y parecía que requerían un compromiso serio. «¡Qué maravilloso!», dije sinceramente. «Eres talentoso y esto puede ser algo grande para ti». Pero en lugar de agradecimiento, vi una sombra de decepción en sus ojos. «Pensé que dirías algo diferente», confesó, bajando la mirada. «Esperaba que dijeras que es una mala idea, que no lo lograré». «Alejandro, ¿por qué piensas eso?», le pregunté confundida. «Lo lograrás, lo sabes». «A veces no estoy seguro», respondió suspirando. «Me ves mejor de lo que yo mismo me veo. Estoy acostumbrado a que muchas cosas en mi vida se rompan.
y no sé cómo manejar lo que está funcionando bien. Me asusta. Sus palabras me sorprendieron. Pensé en lo difícil que debe ser vivir con ese peso de dudas, con el miedo interno al éxito, pero no podía permitir que eso lo detuviera. Alejandro, le dije suavemente, a veces solo hay que confiar en uno mismo. Sí, veo que eres talentoso, que tienes todo lo necesario para tener éxito, pero necesitas creer en eso por ti mismo. Y sí, da miedo, pero solo al empezar sabrás de lo que eres capaz. Me miró, pero no dijo nada. Estuvimos en silencio por un momento, y pronto se fue, diciendo que necesitaba estar solo. Al día siguiente encontré una nota en mi puerta. Gracias por tu apoyo. Perdona por ayer. Tienes razón. Lo intentaré, Alejandro. Este pequeño desacuerdo se convirtió en un momento importante para nosotros. Entendí que detrás de su aparente confianza había muchos miedos que aún no había superado. Y él, al parecer, comenzó a darse cuenta de que es importante permitirse cometer errores, probar y seguir adelante. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero desde entonces nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Fue otro paso en el camino para que cada uno de nosotros aprendiera a confiar no solo en el otro, sino también en sí mismo. El otoño llegó sin que lo notáramos y el aire se llenó de frescura. Las hojas empezaron a cambiar de color, tiñendo las calles con tonos brillantes de amarillo y rojo. Alejandro y yo empezamos a vernos menos. Él se había sumergido en sus cursos de diseño, y yo comencé a trabajar en el libro que había soñado escribir durante mucho tiempo. Era un periodo de cambios para ambos. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche con mi computadora portátil, escuché sus pasos. Cruzó la calle y se sentó frente a mí. ¿Cómo va el libro?, preguntó, señalando mi laptop. Poco a poco, estoy escribiendo sobre mi infancia, sobre las personas que me formaron, respondí. ¿Y tú? ¿Cómo van los cursos? Sus ojos brillaron. Es asombroso. Nunca pensé que podría estar tan apasionado. Empezamos a trabajar en un proyecto para un café local, y ya siento que esto es lo que quiero hacer. Sonreí, contenta por él. Es tu nuevo capítulo, como los girasoles que plantaste. Ahora estás creciendo. Él se rió, asintiendo. Y tú también. El libro no es solo recuerdos, es un puente entre lo que fue y lo que te estás convirtiendo. Hablamos durante mucho tiempo sobre nuestros proyectos, sobre los miedos que habíamos superado y sobre lo importante que es no tener miedo de empezar de nuevo. Alejandro me confesó que ahora veía el mundo de otra manera. Gracias, Clara, dijo de repente, por todo, por creer en mí, incluso cuando yo mismo no creía. Gracias a ti, respondí. Tú también me inspiraste. Ambos nos volvimos más fuertes gracias a estos meses. Al día siguiente, vino a verme para despedirse antes de una presentación importante en sus cursos. Su rostro brillaba con confianza. Clara, quiero que sepas que no voy a olvidar estas noches, el jardín, los paseos, todo. Pero es momento de seguir adelante. Ahora cada uno de nosotros tiene su propio camino, y eso está bien.